Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están, no? Buenas tardes. Espero que estén muy bien, ¿sí? Bueno, hoy sí, ya vamos a comenzar, ¿no? Con nuestros primeros contenidos, ¿sí? Y yo les contaba que es necesario que hagamos una primera mirada de quiénes somos y dónde vamos a ejercer, ¿sí? Vamos a comenzar conociendo nosotros, ¿no? ¿Quiénes son, en este caso, los recursos humanos? Si yo les preguntara, seguro que me dirían, y bueno, recursos humanos son todas aquellas personas que acompañan, que buscan beneficios, ¿no? Para el personal, que hacen un seguimiento en cuanto al desempeño. Uy, tendríamos infinidades de respuestas, ¿no? Para realizar. Pero nosotros vamos a tomar como primer palabra, ¿no? Como primer concepto, ¿sí? Que los recursos humanos son ese conjunto de personas, sí, por supuesto que son físicas. A ver, vamos a admitir ahí a Paulo, ahí está, que está ingresando. Eso, hola Paulo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Recién comenzamos, ¿sí? No hay nada que no te hayas perdido, ¿sí? Ahí lo vemos a Paulo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Estamos viendo recién eh, quiénes somos. Estamos haciendo un diagnóstico de quiénes recursos humanos y luego vamos a pasar a conocer, bueno, el ámbito que es justamente las organizaciones públicas, privadas, ¿no? Depende del ámbito donde ustedes puedan ejercer, ¿no? Y cumplir una función, ¿sí? Bueno, yo les estaba compartiendo, les dije que me iban a ayudar a hacer un diagnóstico en cuanto al sistema, en cuanto a si se detiene o no, o si pueden ver las imágenes, que eso es muy importante, para comentarla, ¿no? A la parte técnica. Recursos humanos es el conjunto, ¿no? De personas físicas, ¿no? Porque después tenemos aquellas que son jurídicas, pero en nuestro caso no. Cuando nosotros hablamos de recursos humanos, es la persona en sí, que se ha preparado, que se ha capacitado y que trabaja justamente en una organización. Que cumple una función determinada, tenemos amplias. Nosotros ahora, yo les voy a contar les digo, un abanico de actividades que nosotros podríamos realizar, ¿sí? Las vamos a comentar y luego se las voy a explicar a cada una, ¿sí? Vamos a comenzar. Tenemos, en este caso, la primera función que nosotros vamos a llevar adelante es la de gestión administrativa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de gestión administrativa, es cuando iniciamos la búsqueda, ¿no? Damos el alta, damos la baja, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Que viva el personal en ese caso. Hablamos de un reclutamiento porque justamente es la búsqueda que nos solicitan los niveles superiores, vamos a mencionar en todo momento, quiénes son los que nos solicitan determinado personal para determinada área y nosotros iniciamos esta búsqueda. Podemos realizar una preselección, mencionamos, ¿sí? También decimos que podemos hacer hasta 3 tipos de preselecciones hasta encontrar el personal idóneo, ¿no? Justo para que se adecue a ese ámbito al que nosotros estamos seleccionando y necesitamos cubrir ese espacio. Después sí tenemos otra de las funciones que es brindar formación y desarrollo profesional. Hablando de formación, es cuando nosotros les brindamos al personal capacitaciones, ¿no? Tanto internas, externas, ¿no? Depende cómo nosotros como empresa estemos, bueno, organizados, ¿no? Normalmente nos agrada muchísimo hacer capacitaciones que sean internas, ¿sí? Solicitar tal vez un profesional específico que dicte,
¿no? Una capacitación, un curso, un taller en nuestro ámbito. También, en cuanto a desarrollo, es permitir que el personal no quede estancado años y años en una determinada función, ¿no? A través de esa evaluación que nosotros vamos a conocer durante este periodo, ¿sí? Vamos a darle la posibilidad a que asciendan, ¿sí? Que no quede años y años en una misma función, ¿sí? Mínimo, hablamos de tal vez un año, 2 años como máximo, dar la posibilidad de un crecimiento. Eso es muy favorable, ¿no? Tanto para la motivación del personal, del recurso humano, como también para la empresa, ¿no? Que se renueve, ¿no? Que tengamos diferentes áreas con un personal que tenga un crecimiento, ¿sí? Pero para eso tienen que estar totalmente capacitados, ¿sí? Después hablamos de relaciones laborales. Y es el área donde normalmente debemos resolver conflictos, ¿sí? Donde nosotros vamos a hacer el nexo, vamos a hacer el medio, ¿no? Para que ellos puedan, bueno, tener una relación como compañeros de trabajo de manera tranquila y favorable, donde el clima que nosotros vamos a estudiar más adelante sea el sostenible, ¿sí? Vendría a ser donde todos podamos realizar nuestras actividades sin ningún tipo de problema. Y si tenemos algún problema, nosotros desde nuestra área los vamos a resolver. Después hablamos de evaluación de desempeño que tiene que ver mucho, ¿no? Con el desarrollo y la formación, ¿sí? Acá, cuando hablamos de evaluación de desempeño, vamos a conocer más adelante todas las formas en las que nosotros podemos evaluar al personal, ¿sí? Podemos evaluar tal vez por objetivos preestablecidos, ¿no? Por los niveles superiores o que nosotros hayamos planteado también, ¿sí? También puede ser en cuanto al área de psicológicas, ¿no? Esas evaluaciones que se realizan tanto cuando el personal va a ingresar, como así también aquellas que nosotros solicitamos en determinado momento, ¿sí? Que es muy propicio, consideramos, ¿no? Como evoluciona, como cambian el ámbito, necesitamos también conocer en qué situación psicológica se encuentra el personal, ¿sí? Y después tenemos otras que ya tienen mucho que ver con los sectores a los que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Que después en el transcurso de los 6 meses lo vamos a ir viendo. Después análisis de puestos, ¿no? De trabajo. Nosotros somos los encargados de hacer ese reclutamiento, hacer esa preselección y también luego tenemos que hacer una mirada en cuanto al análisis en sí de ese puesto de trabajo que vendría a ser dar la posibilidad a aquella persona que tal vez no tiene un título universitario, pero sí tiene una formación y que tiene los conocimientos precisos, dar esa posibilidad a que pueda, ¿no? Llevar adelante una función o cubrir un cargo. En cuanto a descripción y retribución de puestos, bueno, nosotros somos los encargados también, ¿no? Una vez que hicimos el reclutamiento, hicimos las preselecciones, hicimos las pruebas, los test que implica, ¿no? Que un personal presenta las condiciones para formar parte de ese equipo de trabajo, ¿no? Y después tenemos gestión de beneficios, que aquí nosotros somos los encargados de buscar de manera continua diferentes posibilidades para que los trabajadores puedan realizar sus actividades de manera normal y además le vamos a agregar una oportunidad extra, decimos, ¿no? Que tengan un beneficio, bueno, un beneficio más, ¿sí? Supónganse, nosotros podemos
brindarle la posibilidad a que ellos tengan diferentes vouchers, ¿sí? Algunas empresas hasta dan la posibilidad de que los empleados tengan un sector, ¿no? Donde sus hijos puedan pasar diferentes horas, ¿no? Hasta que uno termine de cumplir su horario de trabajo. Imagínense la tranquilidad que uno puede llegar a tener en ese caso, ¿sí? Y otros beneficios más, ¿no? Que pueden ser ya premios, posibilidades de que ellos sean considerados y también motivados, ¿sí? Que es bastante beneficioso. Aquí van a ver una pequeña, ¿no? Descripción de lo que yo les conté, ¿sí? ¿Qué implicaría la gestión administrativa? ¿Sí? Vamos a tener, yo les decía que nuestro trabajo empieza desde cuando damos el alta, porque en ese momento participamos nosotros, ¿no? Que ese proceso previo se realiza la inducción, ¿sí? Donde allí es necesario la participación nuestra, la participación sí de un auxiliar en seguridad e higiene, ¿no? Porque ellos realizan una parte muy importante, ¿no? Que es la específica, ¿no? Otorgarles, en este caso, su ropa de trabajo, los EPP serían, ¿no? Brindarle una especie de capacitación muy, muy sencilla, hasta luego establecer una capacitación o una charla introductoria, ¿no? Hacer un recorrido por la empresa, conocer a su supervisor, a su grupo de trabajo, que es muy importante realizarlo. Y después también tenemos la función donde ese personal, ¿no? Puede ya terminar su relación con la empresa, ¿sí? Lo más beneficioso es cuando se jubila, a nosotros nos agrada muchísimo, pero en algún momento podemos solicitar su baja, ¿sí? Y en este periodo vamos a hablar también de una indemnización, ¿sí? Por los años, bueno, trabajados. Después acá nosotros vamos a considerar estos tres aspectos, ¿sí? Aspectos legales, porque nos vamos a regir en cuanto a las leyes, ¿sí? Que acá hablamos de la ley de contratos de trabajo, ¿no? Donde nosotros debemos regirnos, pero artículo por artículo, para evitar cualquier, bueno, conflicto, ¿no? Legal, ¿sí? Con el trabajador. Es necesario que se establezcan los acuerdos, ¿no? Aquí podemos incorporar tal vez los regímenes de convivencia, ¿sí? Que se establecen y que es buenísimo que todos lo tengan. Para nosotros es muy importante nombrarlos desde el primer día, ¿sí? Así el personal se va adecuando a su modalidad de trabajo. Y luego ya tenemos, sí, el contrato, ¿no? De trabajo que en este tiempo hubo una serie de modificaciones, ¿no? Que las vamos a ver cuando llegue el determinado momento. Hablamos de ese periodo de prueba, ¿no? Que antes eran de a los 3 meses, uno como empleador ya podía mencionarle, ¿no? Que posiblemente ya era fijo, muy estable en ese ámbito. Hoy en día no. Hoy en día se han extendido los plazos, ¿no? Entonces, nosotros acá los debemos conocer. Hablamos de 9 meses a un año, ¿sí? Bueno, los vamos a conocer cuáles son, en qué momento, ¿no? Nosotros vamos a tener este personal de prueba hasta luego ya darle la buena idea, la buena noticia más que todo, de que ya está fijo en este ámbito, ¿sí? Bueno, pero en este caso depende, ¿no? Es muy importante cuando nosotros damos esta posibilidad. Pero previo a esta situación, vamos a realizar los reclutamientos, ¿sí? Que sería iniciar esta búsqueda de personal, ¿sí? Donde nuestros niveles superiores nos han mencionado la necesidad de cubrir diferentes espacios, ¿no? Y nosotros iniciamos nuestro trabajo, ¿no?
que si trabajamos, ¿no? en alguna agencia, ¿no? de recursos humanos, aquí podemos hacer un trabajo tal vez compartido, ¿no? Porque tenemos diferentes personas que nos acompañan o directamente podemos realizarlo nosotros de manera individual. Es muy agradable cuando nosotros participamos de manera tal vez continua, ¿no? En esa búsqueda. Pero aquí hay una participación de unos acompañantes, que digo yo que es necesario, que son los psicólogos, ¿no? Organizacionales, y yo voy a nombrar siempre a los supervisores. Los supervisores a mí me acompañan en mi trabajo, ¿no? Ellos permanecen muchas horas con los recursos humanos, tienen más contacto y tal vez yo tenga mi trabajo como auxiliar en recursos humanos más interno, ¿no? No sea tan visible, pero tengo en este caso un supervisor que me puede acompañar en ese proceso. Iniciamos este reclutamiento, que si es desde una empresa, iniciamos la búsqueda, hay muchos medios a los que nosotros podemos recurrir, ¿sí? Medios gráficos, tal vez radiales, que no se usan mucho, ¿no? Pero tal vez en algunas provincias lo sigan, ¿no? Continúan con esta modalidad. Después tenemos aquellos que tal vez vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que son los convenios que se establecen con las universidades, ¿sí? Es muy importante que las empresas brinden esta posibilidad a los jóvenes, ¿no? Que no tienen experiencia, ¿no? Pero les brinden esta posibilidad de hacer especie de pasantías, ¿no? Para que ellos puedan adquirir esta práctica, ¿sí? Y luego, si nosotros vamos a realizar las diferentes preselecciones, si no tenemos mucho apuro, ¿no? Porque hay veces que necesitamos cubrir esos espacios vacantes de manera rápida y no podemos darnos el lujo tal vez de hacer varias preselecciones. Hacemos una y hacemos las pruebas, los test, ¿no? Todos los estudios preocupacionales, ¿no? Que, bueno, que van a mencionar si ese personal tiene las condiciones para tanto físicas, ¿no? Como laborales para cubrir determinados espacios, ¿sí? Aquí nosotros vamos a decir que estamos en la búsqueda de un personal apto, ¿no? Que cumpla las necesidades que nosotros como empresa tenemos, ¿no? Tal vez allí es el gran problema donde mencionamos la experiencia, ¿sí? Tal vez algunos de ustedes son muy jóvenes y quieren trabajar, pero tenemos es como una barrera, ¿no? Donde no tenemos experiencia, ¿no? ¿Y, y qué hacemos? Tenemos capacitación, hemos estudiado, tenemos un hermoso título, tal vez terciario, universitario, ¿no? Y no tenemos esa experiencia que siempre mis alumnos me mencionan. ¿Cómo puedo yo, profe, tener una fuente laboral en este caso si yo nunca pasé por un periodo, ¿no? de experiencia, ¿no? Tal vez una pasantía, aunque sea. Pero bueno, ¿no? Eso es cuestión también de cambiar las modalidades. Entonces hablamos de una descripción, ¿sí? Y retribución de puestos. Bueno, nosotros acá somos los encargados de hacer esa distribución de puestos habiendo considerado y habiendo realizado, ¿no? Las, las pruebas, los test, ¿no? Que diagnosticaron que ese personal podía cubrir ese espacio. Después sí vamos a mencionar cuáles son las tareas, las responsabilidades, las obligaciones que tiene cada uno de los puestos, ¿sí? Aquí sí
vamos a mencionar que es el análisis de puestos, ¿no? Que implica considerar y, bueno, conocer cuáles son las tareas, las responsabilidades y las obligaciones de cada uno de los puestos, ¿sí? Es importante que el personal tenga muy en claro, ¿no? Esa distinción, porque muchas veces podemos tener personal que avasalla cargo o actividades que no les corresponden realizar, ¿no? Y muchas veces esto da lugar a conflictos, ¿sí? Y que nosotros después los tenemos que solucionar. Pero fíjense que nosotros tenemos que tener en cuenta estos tres aspectos: la misión, los objetivos y el perfil que tiene el trabajador, ¿sí? A partir de aquí, nosotros podemos brindarle la posibilidad a que el trabajador pueda, bueno, pueda formar parte de, bueno, de nuestra empresa o de nuestro ámbito, ¿no? De trabajo, ¿sí? Bien, ahí le admitimos a nuestra compañera que estamos viendo, si recién ingresaste, estamos haciendo una mirada muy práctica, muy sencilla, ¿no? Del rol que ustedes van a cumplir en una empresa. No estamos haciendo tal vez algo muy, muy profundo, ¿sí? Bueno, después tenemos otra más, otra función que es importante, ¿no? Que nosotros la conozcamos, que tiene que ver con la gestión de beneficios. Bueno, el área de recursos humanos es la encargada, ¿no? De tramitar, tal vez sea la palabra correcta, ¿no? Diferentes oportunidades para que ellos puedan realizar su trabajo y brindarle un extra, decimos, ¿no? Esto lo vamos a realizar teniendo el acompañamiento, ¿no? De los niveles superiores que predispongan del dinero, ¿no? Para, bueno, para poder acompañar al trabajador. Siempre los niveles superiores, que son los jefes, los gerentes, los dueños, ¿sí? Normalmente ellos sí les agrada demasiado, ¿no? Brindarle una posibilidad, bueno, extra a los trabajadores. Después sí tenemos que conocer las evaluaciones de desempeño, ¿no? Donde la función que nosotros vamos a tener es analizar aspectos positivos, que serían las fortalezas, aspectos negativos, ¿no? Que serían las debilidades. Pero a partir de estas fortalezas y de estas debilidades, nosotros podemos diagnosticar, ¿no? En qué situación se encuentra el trabajador. Si hay fortalezas, bien, ¿no? Vamos a, es como que se mantiene en equilibrio, pero vamos a dar otra posibilidad de capacitaciones tal vez no constantes. Pero sí, en este caso, cuando hablamos de debilidades, hay que conocer por qué, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Puede ser en este caso, tal vez, razones de la empresa que no cumple con las instalaciones que estén en óptimas condiciones, que tenga que ver también con los sueldos, ¿no? Que es un factor que nosotros vamos a trabajar en algún momento, ¿no? Que los trabajadores o los recursos humanos pueden tomar en ese caso un periodo, ¿no? de reclamo en ese caso, ¿sí? Y si las empresas no brindan posibilidades óptimas, imagínense cómo pueden ser sus evaluaciones de rendimiento, ¿sí? A estas evaluaciones son las que nosotros vamos a realizar normalmente cada 6 meses, podemos realizarlas, ¿no? Si queremos tener tal vez un control más preciso del personal, cada 3 meses, ¿sí? Eso es muy favorable, porque aquí los trabajadores, los recursos humanos pueden sentirse motivados, ¿no? Que son valorados, ¿no? Eso depende
cómo lo hayan establecido, ¿no? Y cómo hayan tomado una decisión al momento de realizar su trabajo. Después sí es importante y fundamental, digo yo, ¿no? Que es acompañar al personal cuando ellos tienen algún problema, ¿sí? Que sientan que el área de recursos humanos acompaña, contiene en este proceso, ¿sí? Pero no nos olvidemos que ellos tienen sus derechos, pero también tienen obligaciones con la empresa, ¿sí? Hay que respetarlas. Nosotros vamos a hacer ese trabajo, ¿no? De nombrarles en algún periodo, ¿no? Cuando surjan tal vez problemas que normalmente somos a diario, tenemos que solucionar problemas tal vez mínimos, otros tal vez un poquito mayores, ¿no? Para que el trabajador se sienta, bueno, que nosotros lo valoramos, que la empresa en sí los valora, ¿sí? Bueno, esta es una de las funciones muy, muy importantes que nosotros llevamos adelante. Y después ya viene, ¿no? El análisis de puestos, que yo les decía recién, que nos vamos a basar, sí, en cuáles son sus deberes, ¿no? Como así también cuáles son las obligaciones que ellos tienen, ¿sí? Y esto es muy importante desde el rol nuestro, brindar esa posibilidad a aquel profesional, ¿no? O a aquella persona que no tiene en ese caso, como dije, un título universitario, pero que tiene los conocimientos y que ha realizado sus pruebas, sus test, y ha sido favorable, ¿no? Y demos esa posibilidad a que ellos puedan cubrir este espacio, ¿sí? Esto es muy importante que nosotros, como auxiliares en recursos humanos, brindemos esa posibilidad, ¿sí? Eso fue una mirada, pero tal vez muy, muy rápida de lo que nosotros podríamos hacer, ¿no? Como auxiliares en recursos humanos. Pero es importante que empecemos a estudiar el ámbito, ¿sí? Donde yo voy a estar inserto, donde yo voy a hacer mi trabajo cotidiano, ¿no? Que en este caso tiene que ser con las organizaciones públicas, privadas, ¿no? Que ya puede ser una fábrica, puede ser una empresa, ¿no? Depende a donde nosotros podamos, bueno, cubrir un espacio. Consideramos que es muy importante que nosotros manejemos también un proceso, ¿no? Que tiene que ver con la parte de administración. ¿Por qué digo? Nosotros en cierto lugar vamos a administrar el personal, ¿verdad? Sí, esa es una de las funciones que nosotros tenemos. Y en este caso, tenemos que conocer un proceso que se llama administrativo, ¿sí? Que lo manejan a la perfección aquellos que trabajan en el ámbito de administración de empresas. Pero nosotros tenemos que conocerlos y saber cuáles son esas etapas, ¿sí? Fíjense, este proceso consta de 4 etapas. Vamos a hablar de planificación, ¿sí? O planeación, que es exactamente lo mismo. Vamos a tener organización, ejecución y vamos a tener también control. Nosotros desde nuestra función, planificación y planeación podemos acompañar, ¿sí? Porque esta función la realizan en sí los niveles superiores que son los dueños, los gerentes, ¿no? Los directores. Nosotros aquí podemos tener una participación tal vez, bueno, importante de seguimiento, ¿no? Tal vez conociendo
aquellas actividades, ¿no? Dando nuestra mirada también. Sí empieza nuestro trabajo en cuanto a organización, en cuanto a ejecución y en cuanto a ese control, ¿sí? Organización en cuanto a los departamentos, quién va a ser el personal que va a cubrir, aquellos lugares que eh, tal vez se dieron bajas, tal vez hay ausentes, ¿no? Y nosotros debamos hacer esas rotaciones, ¿no? Que implica que ningún sector de una empresa no pueda cumplir sus actividades. Sí, vamos a ejecutar diariamente, ¿no? De manera constante nuestra función, solucionando problemas, evaluando al trabajador, tal vez en la búsqueda de personal, y sí, luego hacemos el control, ¿no? Podemos decir un seguimiento, ¿sí? Acá hablamos de los recursos, en este caso serían los recursos humanos, ¿sí? Y que ellos tienen una serie de objetivos que deben cumplirlos. ¿Y quiénes los han encomendado? Nosotros, ¿sí? Nosotros somos los encargados de dictaminar, ¿no? Cuáles serían los objetivos que debemos llevar adelante, ¿sí? Luego sí podemos tener una serie de conceptos que podemos manejar en el ámbito de administración, ¿no? Que es eficiencia y eficacia, ¿sí? Que es importante que, bueno, que nosotros lo manejemos, los distingamos, ¿no? ¿Cuál es la distinción entre uno y otro? ¿Sí? Porque cuando hagamos las evaluaciones, nosotros seguro que los vamos a implementar, ¿sí? Es muy importante que estos conceptos los tengamos bien claros porque no es lo mismo, ¿no? Eficacia o eficiencia no es lo mismo, ¿sí? Después, sí, yo considero que es necesario, ¿no? Que nosotros estudiemos el ámbito de trabajo, donde cada uno de ustedes va a llevar adelante su función de trabajo, donde vamos a diagnosticar estos dos conceptos que yo les dije, ¿no? Fíjense la distinción, por qué es necesario que lo conozcamos, lo manejemos, ¿no? Porque no es lo mismo eficacia que eficiencia. Nada que ver uno con otro y muchas veces cometemos errores al momento de implementarlos. Fíjense, cuando nosotros hablamos de eficacia, es que se pueda alcanzar esos objetivos que tal vez ustedes han establecido de una manera tal vez concisa, precisa. Fíjense que es eficiencia. Lograr alcanzar esos objetivos, ¿sí? Utilizando la menor cantidad de recursos o que esa persona tenga los recursos, los conocimientos que pueda llevar adelante una actividad para la que nosotros lo vamos a evaluar. Fíjense que nada que ver una con otra, ¿no? Esto es importante que hagamos, ¿no? La distinción, ¿sí? Pero creo que es importante que nosotros conozcamos el ámbito, ¿no? Donde ustedes y yo vamos a desarrollar o ya desarrollamos, ¿no? Una actividad. ¿Cuál sería? ¿Una organización o una organización empresarial? Tal vez, quién sabe, ¿no? Bueno, vamos a conocerla. Vamos a tomar una primera mirada con un conceptito tal vez muy sencillo, ¿sí? Que vamos a definir a la organización, ¿no? Como una asociación de personas, ¿no? Que se relacionan entre sí. Y esa relación, ¿cómo debe ser? Debe ser eficiente, ¿sí? Debe ser sostenible, ¿no? Que eso es muy importante que se dé. Pero seguro que vamos a marcar una serie de objetivos
donde nosotros aquí podemos tener o plantear objetivos a corto, a mediano, a largo plazo. Depende del tiempo en el que estemos. Podemos también hablar, en este caso, ¿no?, de unos objetivos que implementamos ya hace un tiempo, que se llaman objetivos SMART. Ese nombre tan raro, ¿no? Pero es súper útil que los implementemos. ¿Qué significa? Que los objetivos que nosotros planteemos sean relevantes, sean a tiempo, ¿no?, sean sostenibles, ¿sí? O reales. La verdad que es bastante oportuno el uso de esta matriz donde plasma nuestro trabajo, ¿sí? Donde los objetivos tienen que tener estas características. Sí, si quieren, en el caso de que hablemos de una organización empresarial, podemos mencionar, ¿no?, que es un agente económico, ¿sí? O en el caso que sea una organización, simplemente también podríamos mencionarla, ¿no? Porque es generadora de trabajo, es generadora de bienes, generadora de servicios, ¿no? Depende a qué se dedique. Pero yo voy a tomar un conceptito, ¿sí?, de organización, que es muy oportuno y que a mí me agrada comentárselos. Que ahí lo pueden ver. Vamos a tomar un concepto, ¿sí?, de una persona que es muy conocido, ¿sí?, que es Max Weber. No sé si lo conocen. Es muy, muy conocido esta persona, ¿sí? Y fíjense cómo él define, a mí me agradó muchísimo la definición que toma de una organización. Fíjense, la vamos a mencionar de manera textual. Y le habla que una organización es un grupo corporativo, ¿sí?, que busca un objetivo, por supuesto, no aquel que se ha planteado en los niveles superiores, tal vez, ¿no? Ellos son los encargados de realizarlo. Y esos objetivos, como les dije recién, pueden ser a corto, a mediano, a largo plazo. Depende de la situación en la que se encuentre la empresa. Seguro, fíjense que él habla de una serie de reglas que nos vamos a tener que regir, ¿no? En cuanto a reglas, en cuanto a órdenes. ¿Quiénes son los encargados de, bueno, llevar adelante las reglas, las órdenes? Y bueno, digamos que nosotros, ¿cierto? Sí, la verdad que vamos a establecer regímenes de convivencia, ¿sí? Órdenes que se basan en cuanto a leyes, a reglamentos, a documentos, ¿no?, a formas de trabajo. Pero fíjense que aquí es necesario que nosotros hablemos de un grupo corporativo. Vamos a tener una persona muy importante que es el jefe y vamos a tener este grupo corporativo que somos nosotros y todos los departamentos que forman una empresa, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Ese concepto a mí me agrada demasiado, ¿no? Porque implica todo lo que nosotros vamos a llevar adelante, ¿no?, en nuestra actividad. Pero vamos a profundizar un poquito más, a conocer las características, ¿no?, que debe tener una empresa, o tal vez ustedes ya están trabajando en alguna empresa y han logrado identificar estas características. Fíjense, se las voy a contar y luego le hago una pequeñita descripción de cada una. Vamos a hablar que una organización es una institución social. Claro, está formada por diferentes departamentos, vamos a tener contacto con personas de manera cotidiana, que surgen conflictos, ¿no? Porque muchas personas y muchos trabajadores donde no hay un régimen que se cumplan esas órdenes,
tal vez problemas, ¿no? Del trabajo cotidiano, y que en ese caso va a haber una persona que va a solucionar ese problema, y somos nosotros, ¿no? Los auxiliares. Esa organización decimos que está deliberadamente planeada. ¿Quién la ha planeado? Bueno, nosotros, ¿no? Tenemos muy en claro quién es el personal que tenemos, cuál es la estructura organizacional, cuáles son los organigramas, ¿no? Que constituyen esa empresa o esa organización. Posee objetivos concretos claros, ¿no? Tiene que ser, Tienen que ser realizables, ¿sí? Y que nosotros los vamos a plasmar, o depende de cada uno de los sectores que manejen estos objetivos de esa manera. Nosotros, desde el rol de auxiliares, vamos a tratar, ¿no? Que esos objetivos los vean reflejados todos los trabajadores. Si decimos que cuenta con uno o más centros de autoridad o poder, bueno, acá depende, ¿no? Cada sector de una organización tiene una persona, un jefe, jefe de área, ¿no? Un supervisor, ¿no? Que dirija en ese caso ese ámbito. Conforma un sistema de actividades y claro, en una organización pueden haber infinidades de actividades, ¿no? Y que cubre un personal que está totalmente capacitado y preparado, ¿no? Para llevar adelante estas actividades. Está constituida a través de una estructura y sí, esta estructura va a depender cantidad de personal que trabaje, y también tiene que ver mucho con la actividad a la que se dedique. Después sí vamos a mencionar que es necesario, ¿no? Los recursos, ¿no? Nosotros vamos a conocer más adelante que aparte de los recursos humanos tenemos otros recursos más, ¿no? Que son los materiales, los necesarios para llevar adelante nuestra actividad, y después tenemos estos otros que son inmateriales, que hacen al prestigio, ¿no? A la marca tal vez de la empresa o de tal vez la organización a donde ustedes trabajen. Después los vemos a los recursos. Sí, fíjense que decimos que lo conforman diferentes tipos de personas. Claro, personas que están capacitadas, que pasaron por un periodo de selección, que tienen, ¿no? Conocimientos ciertos, ¿sí? Y que nosotros podemos identificarlos a través de las pruebas, ¿no? Tanto psicológicas como aquellas que realizamos, ¿no? A través de test para conocer si ese personal cubre o no los requerimientos que la empresa necesita. Y bueno, grupos también, ¿no? Porque ya hablamos después de una serie de departamentos. Posee sus leyes internas, sí. Nosotros nos vamos a fijar seguro, ¿no? Y vamos a tener nuestra ley principal, que es la ley de contratos de trabajo, ¿no? Y después todos los documentos, ¿no? Artículos, en base a las circunstancias en las que vaya viviendo ese personal, ¿sí? Porque tiene que ver con las altas, con las bajas, con los apercibimientos en algún momento, ¿no? Las sanciones que realicemos nosotros, ¿no? Entonces, tiene que ver con aquellas leyes que tenga, ¿no? Establecida una empresa. Y después, sí, poseen un interés determinado, depende, ¿no? Cada empresa, cada organización tiene un interés determinado. Que si hablamos en este caso de una organización empresarial, que es la ganancia, ¿no? Dinero. En el caso de una organización que depende el fin que tenga, ¿sí?
vamos a hablar tal vez puede ser económico, pero también puede ser beneficioso, ¿no? Trabajar para el bienestar bueno, de un grupo de personas, ¿por qué no? Depende el fin que tenga, ¿sí? Eso lo vamos a ir estudiando también en un ratito. Aquí vamos a ver nosotros los diferentes tipos de organizaciones que nosotros vamos a encontrar o vamos a trabajar en algún momento, ¿sí? Vamos a tener organizaciones que son con fines de lucro, ¿no? O sea que el fin que tienen es económico, aquí se busca exclusivamente la ganancia, donde vamos a hablar de las empresas en sí, ¿sí? Y después vamos a tener aquí, bueno, que no tienen un fin en sí, tal vez son las menos. Hoy en día tal vez son las menos que podemos encontrar. Ellos, fíjense que cumplen sus actividades, pero no esperan en sí una ganancia, sí una especie de beneficios a cambio, podemos mencionarlo, ¿sí? Estas son las mínimas o muy poquitas las que podemos encontrar, ¿no? Porque casi todas tienen un fin, en este caso, económico, ¿sí? Tal vez es el ámbito donde ustedes quieran ejercer, ¿no? Que es el ámbito de una organización empresarial, ¿sí? Y después vamos a tener otras, pero en este caso nosotros ya vamos a estar hablando, ¿no? De organizaciones que hablamos según su formalidad, donde tiene mucho que ver si tienen una estructura, ¿sí? Si hay una persona que los dirija, o tal vez en ese caso no está presente esa persona en sí. Vamos a estudiarlas algunas. Fíjense cómo pueden ser las organizaciones formales, ¿sí? Yo dije, ¿tienen una estructura? Claro que sí, ¿no? Que más adelante vamos a estudiarlas, que pueden ser circulares, pueden ser tal vez cíclicas, horizontales, verticales. Tenemos una gran variedad para estudiarlas, ¿no? Ese sería en cuanto a la estructura. Y también podemos incorporar que tienen un organigrama, ¿sí? Está establecida la función específica, ¿no? Y quién es la persona que lo lleva adelante. Tienen una serie de sistemas definidos, ¿no? ¿Para qué? Para que se tomen las decisiones. Acá hablamos seguro de un jefe, un gerente o un director. Seguro que sí. Pero aquí tienen, ¿no? Algunas características que pueden ustedes clasificar a las organizaciones. Fíjense, vamos a tener organizaciones que son funcionales, organizaciones que son lineales y organizaciones que son línea staff o que la mayoría de las empresas donde nosotros podemos trabajar, hablamos de una línea staff. Veamos las características de cada uno, fíjense. Una organización funcional cuenta en este caso con más de un supervisor. Eso es muy favorable, ¿no? Porque la presencia de los supervisores nos acompañan a nosotros en nuestro rol. Lo dije al principio, ¿verdad? Pero fíjense, por lo que no cumple con un principio de unidad de mando, no tiene determinadamente esa función. Tal vez acompaña al personal, ¿no? Hace el seguimiento y nosotros nos interesa muchísimo esa opinión, ¿no? Que nos pueden brindar. En una organización lineal, acá sí vamos a tener la presencia de supervisores, pero vamos a hablar en este caso de un subordinado en sí. En cambio, en las líneas staff
fíjense que tenemos una combinación de ambas. Tenemos más de un supervisor totalmente necesarios y vamos a tener los subordinados. Entonces, la mayoría de las organizaciones donde vamos a ejercer, hablamos de una línea staff, ¿sí? Eso tal vez en sus provincias lo deben tener, estoy segura porque es la clasificación que más vamos a encontrar. Tenemos las opuestas, ¿no? Las organizaciones informales en este caso, donde tienen una característica muy básica, ¿no? De poder identificarla, que no tenemos una persona en sí que dirige, ¿sí? No hay un director, tal vez no hay un gerente en sí, ¿sí? Que lleve adelante las actividades. Por eso yo les coloqué aquí que no posee medios, ¿no? Oficiales para accionar, porque aquí lo forman normalmente aquellas personas que quieran formar parte de esa organización, ¿sí? Sí, fíjense que es muy importante donde la comunicación tiene que brindarse en todos los ámbitos, ¿no? Tanto ascendente como descendente, lateral, ¿sí? Importante también en las organizaciones formales, ¿sí? Estas podemos decir, ¿no? Como ejemplo de organizaciones informales, tal vez un grupo de trabajadores, ¿no? Donde cada uno se complementan, ¿no? Y hacen un trabajo en sí, pero no hay una persona que dirija, ¿no? O que marque las actividades, ¿sí? Es eh, como decir, tal vez está totalmente deliberado, ¿sí? No como en las anteriores donde es impuesto, ¿sí? Hay un personal que va a distribuir las actividades y que es necesaria hacerlas, bueno, que se lleven adelante. Tenemos una serie de reglamentos, ¿no? De leyes, ¿sí? Después tenemos según el grado de centralización, ¿sí? Vamos a tener dos tipos. Organizaciones que son centralizadas y otras que son descentralizadas. Fíjense la diferencia entre una y otra. Aquí, en las centralizadas, vamos a tener una autoridad, quien es la encargada de tomar las decisiones, pero ¿dónde se da? ¿No? Nosotros decimos los niveles superiores. ¿Quiénes lo constituyen? Nuevamente, director, jefe, gerente, ¿sí? Nosotros dependemos de la opinión que ellos nos brinden. Después tenemos las organizaciones descentralizadas, ¿no? Son aquellas donde se delega la función, ¿no? Esto es muy importante para que se pueda llevar adelante diferentes actividades. Debemos delegar tareas, ¿no? Si no, no podríamos cumplirlas de manera total, ¿sí? Nosotros desde nuestro rol también en algún momento vamos a delegar algunas actividades. Necesitamos el acompañamiento seguro, ¿no? De algún psicólogo, algún secretario, ¿no? Que nos ayude en nuestro ámbito. Seguro que sí. Tenemos otras que seguro que también las conocen, ¿no? Que son las organizaciones que tienen que ver con una actividad precisa, ¿sí? Vamos a tener, según su actividad, vamos a hablar según producción, según la producción de bienes o tal vez servicios, que hablaríamos de una empresa en este caso. Después tenemos según su tamaño, ¿no? Que pueden ser tal vez medianas, grandes, pequeñas, depende de la actividad y también vamos a hablar de la cantidad de personal, ¿no? Que es necesario para que se lleven adelante las actividades.
Y después tenemos estas otras, ¿no? Según el ámbito geográfico, ¿sí? Muy conocido y muy sencillo, cuando hablamos de empresas u organizaciones que están en nuestra zona, ¿no? Nada más que son locales, regionales, que las podemos encontrar tal vez en 2, 3 o 4 regiones, nacionales en todo el país, multinacionales, ¿no? En todo el mundo encontremos una sucursal, un, eh, tal vez una franquicia, si es una empresa, y transnacional en los países limítrofes. Según la propiedad también nosotros podemos, ¿no? Ejercer nuestro trabajo en el ámbito público, privado, ¿no? Y mixto. Acá hay aportes, en lo público hay aportes del Estado, en lo privado no hay ningún tipo de aportes, hablamos de particulares, personas que debemos pagar, ¿no? Para obtener algún, bueno, beneficio o servicio. Mixta, una combinación. Después, según la forma jurídica, acá vamos a hablar la cantidad de personas que acompañen o instituciones. Unipersonal, una sola persona de que se ve adelante, colegiada, un grupo, tal vez de instituciones en sí, y después hablamos institucionalizadas, donde son varias organizaciones, instituciones que brindan un servicio para determinadas personas. Hoy en día se utiliza bastante, ¿no? Esta forma jurídica institucionalizada, ¿sí? Brindarle varios beneficios a las personas que sea como una especie de mixto, ¿sí? Eh, beneficios totalmente necesarios, ¿no? Para las personas. Y después tenemos lo más importante, ¿no? Que son los elementos, ¿no? Que forman una organización, ¿sí? Son 5 elementos que constituyen una empresa, una organización, para que puedan llevar adelante su actividad. Fíjense, los más importantes son los recursos humanos, ¿no? Que ustedes los van a seleccionar, van a hacer el seguimiento, van a hacer las evaluaciones, van a dar la posibilidad de un crecimiento, ¿no? En la empresa. Pero fíjense, ¿ellos qué hacen? Ellos ponen, brindan, ¿no? Su esfuerzo físico a cambio de una remuneración en sí, ¿no? Entonces aquí es necesario que esa remuneración sea, bueno, adaptable a la realidad, donde nosotros vamos a tener seguro una serie tal vez de huelgas, puede darse, ¿no? O tal vez una especie de paro y implica interceder en este caso entre los directores jefes y nosotros también estamos implicados en esta actividad. Después tenemos los recursos materiales necesarios, ¿no? Para que se lleve adelante una actividad, ¿no? Que acaso les hice una pequeña clasificación, materias primas, bienes que son muebles, ¿no? Y aquellos que son inmuebles, trasladables y aquellos que están fijos, maquinarias necesarias y que estén en óptimas condiciones, y bueno, el dinero, elementos financieros. Recursos naturales, depende aquel recurso el que utilice, ¿no? Una organización, ya sea la tierra, agua, aire, luz, energía, depende, ¿no? Y que nosotros vamos a elegir al personal. Y después tenemos los recursos tecnológicos en óptimas condiciones, ¿no? Para hacer el trabajo más rápido, eficiente, ¿sí? Y que nosotros tenemos desde nuestro ámbito muchísimos, ¿no? Porque nos implica hacer un trabajo más cómodo, ¿no? Con sistemas que nos otorgan las empresas, ¿no? Y hacemos nuestro trabajo rápido. Y después tenemos el último, ¿no? Que son los recursos intangibles, que ya se los mencioné.
que tienen que ver con el prestigio, tiene que ver con la marca, que toda empresa u organización defiende, ¿sí? Entonces aquí es necesario que nosotros desde nuestro ámbito hagamos una muy buena selección de personal, ¿no? Para que podamos cubrir esas necesidades que tienen, ¿no? Las personas y que nos han elegido, ¿no? Para llevar adelante una actividad, ¿sí? Bueno, miren, así yo terminé de manera rápida, ¿no? Tal vez llegando con el poco tiempo que yo tengo, ¿no? Que una hora tal vez sea muy pronto, que a mí me dicen es muy poco, una hora, pero es el tiempo que tenemos disponible, ¿sí? Ustedes si pueden, hagan un seguimiento con el material que yo les voy a dejar, ¿sí? Tiene una serie de trabajitos prácticos para que puedan aplicar lo visto en clase más que se ajuste al material, ¿sí? A las preguntitas, no al material. El trabajo práctico se hace en base al material o la clase, ¿sí? Y avanzamos ya la próxima semana, ¿sí? Donde vamos a conocer las estructuras, ¿sí? Las estructuras que podemos encontrar nosotros en las empresas, ¿no? Para que conozcamos dónde nosotros vamos a estar insertos. Y después tenemos que conocer cultura, ¿sí? Una palabra fundamental para que el personal pueda realizar su actividad de manera favorable, donde no surjan dentro de lo posible conflictos, ¿sí? Una vez que terminemos, recién vamos a estar en condiciones de hacer nuestro primer cuestionario, ¿no? Evaluativo, ¿sí? Que va a integrar estos temas que constituyen el módulo. ¿Les parece? ¿Sí? A ver, díganme, ¿tienen alguna consultita? ¿No? ¿Quieren hacerme algún aporte? A ver, cuéntenme. A ver, ¿o están bien? A ver, yo las escucho. ¿Me escucharon a mí? A ver, ¿me cuentan? Por mi parte estoy bien, profe. O sea que va a haber trabajos para entregar o solamente son trabajos para nosotros. Para ustedes, Ah, siempre. El último es el cuestionario evaluativo. Ese sí, lo van a hacer en la plataforma. Ese sí. El resto son trabajitos que les permiten a ustedes hacer apuntes, ¿no? Ir haciendo el seguimiento del cursado. Esa sería eh, la razón de esos trabajos. Creo que es mejor, ¿no? Para que resuman, ¿no? Y fijen aquellos conceptos más importantes. Esa sería tal vez la modalidad. ¿Sí? ¿Estamos? sí, gracias. ¿Sí? Bueno, no, de nada. El resto, a ver, me dice Patricia, Micaela, Paulo. A ver, Yo le consulto. dale. Buenas tardes, le consulto. ¿Cómo estás? Eh, Dime. todo bien. Yo no me llevo mucho con la tecnología y quería preguntarle dónde veo la clase anterior y esta, donde, si, para poder estudiar más a fondo, digamos, dónde puedo tener o no. Bien, en la descripción del grupo, ¿sí? Vos ingresás al grupo de septiembre y vas a encontrar donde dice leer más, lo deslizás y ahí vas a encontrar las clases que María Victoria, que es de la oficina del alumno, va cargando. A medida que la oficina del alumno las cargue, yo las voy a pasar al campus, ¿sí? Donde dice clase uno, clase 2, y hay muchas clases y ahí van a estar cargaditas, ¿sí? En ese caso tal vez no tendrías ni que entrar al grupo de WhatsApp porque ya lo vas a tener en el campus. Así sería. ¿Vos tenés tu usuario y tu contraseña? ¿O no todavía? Yo estuve intentando y recién Ajá. esta mañana pude ingresar porque, como le comentaba, me cuesta mucho y con ayuda de la que mi referente que me ayuda, que yo soy del Chaco, Sí, me sí. decía que no hay nada como para que yo baje una tarea, estudie algo. Claro, no Por todavía. eso le pregunto.
Claro, no todavía porque la primera clase fue presentación del campus, ¿no? Hoy, ahora sí, ya vas a tener, les voy a dejar estos Power, les voy a dejar el material, ¿no? Y un pequeño trabajo para que vos ya puedas empezar el cursado, porque en realidad comenzamos hoy, ¿sí? La clase pasada era una clase abierta que el instituto dispone para aquellos que quieran tal vez decidir ingresar, ¿no? Por eso se hace, si no, ya nos quedamos con quién son los alumnos que van a cursar durante, bueno, los 6 meses, si lo disponen. Así sería, ¿sí? Bueno, miren, me Bueno, voy, profe, porque bueno, entonces, tendría que haber estamos. sido. Dale, cualquier duda me mandás mensajito y yo te ayudo, ¿sí? Yo te guío, no tengo ningún problema de hacerlo, ¿sí? Te mando Bueno, fotitos, cómo muchísimas podés. gracias entonces. Dale, dale. Bueno, me voy, porque me van a retar. Decir, ¿qué pasó que llegó tantos minutos tarde? ¿Sí? Hola. Ah, buena clase. Buenísimo, Paulo. Me alegro que te haya agradado y que te sirva. Eso es lo más importante, ¿sí? Me voy. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, ¿sí? Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos Nos vemos, vemos. profe, adiós. Dale, dale. Les habilito en un ratito, cuando termine la otra clase, habilito el campus. Nos vemos.